Hola a todas y todos. Hoy nos vamos a encontrar con un tema que es clase de palabras. Voy a responder algunas de las preguntas e inquietudes que estuvieron subiendo en el chat de WhatsApp. Y bueno, arrancamos. Espero que se encuentren bien en sus casas, que se suscriban a este canal. Así seguimos con estas clases. Espero que cada vez más cerca de la presencialidad, como corresponde, con cuidados sanitarios y que estemos todos bien, sanos y que podamos estar en un ambiente donde podamos protegernos de esta enfermedad que es el coronavirus. Bien, las clases de palabras son 8. En nuestra lengua tenemos 8. Verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, verboides y relacionantes. Nosotros solo vamos a ver por ahora 6 de estas clases de palabras y las agrupé en dos categorías, en verbos, sustantivos y adjetivos por un lado, adverbios, preposiciones, conjunciones, verboides y relacionantes por el otro, porque tienen una gran diferencia. En este costado, los verbos, los sustantivos y los adjetivos son palabras variables. Y los adverbios, preposiciones, conjunciones, verboides y relacionantes son invariables. Las palabras variables distinguen singular, plural y en algunos casos masculinos y femeninos. En el caso de los verbos distinguen singular, plural, tiempo, modo y aspecto. Los sustantivos y los adjetivos distinguen género, masculino, femenino, singular o plural y primera, segunda o tercera persona. En cambio, es decir, que yo tengo un sustantivo como por ejemplo casa, puedo decir casa o casas, es variable. Si yo digo como, come, comen, etc. Son variables. Yo tengo un adjetivo blando, blandas, blandos, etc. Los adverbios son como mañana, ayer. Son palabras invariables, no distinguen ni masculino ni femenino, singular y plural. Por eso están de este grupo. Igual que las preposiciones, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, etc. Por ejemplo, en los adverbios yo no puedo decir ayeres, porque no distingue. Después tenemos los verboides, que son las formas no conjugadas del verbo, los infinitivos, los participios y los gerundios. Los infinitivos equivalen a sustantivos, los participios a adjetivos y los gerundios a adverbios. Tienen doble función en la oración, pero eso no lo vamos a ver. La idea es que puedan reconocer las clases de palabras para poderlas luego reconocer en la oración y poder hacer un análisis sintáctico estructural de la oración. Lo importante es reconocer las clases de palabras para no confundir un verbo con un sustantivo, etc. Las conjunciones son conectores. Y, o, pero, por un lado, por otro. Yo digo Juan y Pedro, o si digo corro y viajo, etc. Lo interesante es que para reconocer las palabras que son variables e invariables, tiene que ver solo para en qué categoría las podemos agrupar y así no confundir un verbo con un sustantivo, con un adjetivo o con una conjunción, etc. Bien, en el caso de los verbos, hay 3 tipos de verbos. Tenemos los verbos transitivos, intransitivos y los copulativos. Bien, los verbos transitivos son esos verbos que van a necesitar, rigen o piden un objeto directo. Por ejemplo, yo digo, Pedro compró un auto. El verbo comprar necesita de un objeto directo, de una cosa. Comprar algo. Por ejemplo, y los verbos intransitivos no necesitan o no rigen objeto directo. Yo digo, por ejemplo, Pedro viajará a Europa. El verbo viajar no va a exigir un objeto, sino un lugar, una circunstancia. No llevan objeto directo. Y los verbos copulativos son los famosos verbos de existencia: ser, estar, parecer y semejar. Por ejemplo, yo digo, la casa es linda. Vamos a tener un sustantivo y en el predicado un predicativo subjetivo. Lindo es un adjetivo y
es un predicativo subjetivo porque está en el predicado y modifica al sujeto. Bien, si se entiende. Yo digo, Flavia es linda, yo puedo decir Flavia linda, por ejemplo. Bien, los sustantivos son nombres, cosas, países o ciudades. Por ejemplo, Diego, Flavia, Dafne, etc. Puede ser también una ciudad, París, o un país, Argentina, Checoslovaquia, etc. Los adjetivos cumplen la función de ser modificadores directos de sustantivos. Por eso decía casa linda, yo digo casa grande, etc. Bien, por un lado tenemos estos grupos, ¿no? Las palabras variables y las palabras invariables. Luego vamos a ver que hay distintos tipos de sustantivos. Y recuerden siempre que cada una de estas clases de palabras va a cumplir una función dentro de la oración. El sustantivo va a cumplir la función de ser núcleo del sujeto, puede ser objeto directo, puede ser objeto indirecto, circunstancial, etc. El verbo va a cumplir la función de ser núcleo del predicado. Y después tengan siempre en claro los tipos de verbos, los transitivos que piden objeto directo, los intransitivos que no llevan objeto directo, como viajar. Tiene una oración, si no recuerdo mal, Pedro viajará a Marte, u otra persona viajará, nunca viajarás a Marte. En ese caso, el verbo viajar no te exige un objeto directo, sino una circunstancia, viajar a un lugar. Dentro de los sustantivos tenemos sustantivos comunes, propios, colectivos, etc. Yo voy a decir, por ejemplo, vamos a ver una oración que es Diego regaló 2 libros. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta en una oración, primero vamos a hacer un cuadrito acá abajo, en donde vamos a dividir las clases de palabras. Diego es una, regaló es otra, 2 es otra y libros es otra. Y acá en el cuadrito vamos a poner primero, Diego, ¿qué clase de palabra es? Un sustantivo. Es propio, porque es un nombre. Número y persona, tercera el singular, género masculino. Regaló es un verbo. Como sabemos, regaló lleva un objeto directo. Un objeto, regalar algo a alguien. En este caso no pusimos objeto indirecto porque hacemos más sencilla la oración. Bien, el verbo está ¿en qué persona? Tercera persona del singular, del pretérito perfecto simple, del indicativo de la voz activa. Después más adelante vamos a ver que hay distintas voces, de distintos modos. El modo indicativo que indica la acción, el modo imperativo que es una orden y el subjuntivo que es un deseo. El verbo regalar indica, el verbo imperativo es una orden, comprá, vení, viajá, andate. Y el modo subjuntivo es un deseo, desearía, quisiera, etc. Bien, 2, como los números, la clase de palabra de los números son adjetivos. En este caso es un adjetivo numeral. Y como son 2, no tienen persona los números, pero sí tienen singular o plural. Uno es singular y más es plural. Es plural. Y libros es un sustantivo común, concreto. Tenemos sustantivos concretos y abstractos. Los concretos son las cosas que se pueden tocar. La lapicera, el borrador, no sé, la tablet, la fibra, etc. Y los abstractos son, no sé, nube, aire, cielo, etc. Y está en tercera persona del plural, género masculino. Bien, recordemos una cosa. Cuando hacemos el análisis sintáctico siempre el verbo, el sujeto concuerda en número y persona
con el verbo. En este caso, Diego está en tercera persona del singular y el verbo está en tercera persona del singular. Hay concordancia, entonces marcamos en el análisis sintáctico, primero ponemos los corchetes para delimitar la oración y siempre vamos a tomar oraciones bimembres. Este caso es una oración bimembre porque se puede dividir en sujeto y predicado. También hay oraciones unimembres que son con verbos impersonales. Llueve todos los días, etc. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en la oración es marcar el verbo y le vamos a poner verbo núcleo. Bien, entonces dijimos que el sujeto concuerda el número y persona con el verbo. El sujeto es Diego. Sujeto expreso simple. Porque hay un solo. Si yo diría Juan y Pedro, ahí tendríamos un sujeto compuesto con un coordinante. Y si tuviéramos dos verbos en el predicado, yo diría, por ejemplo, dijera Diego regaló 2 libros y se fue a tal lado, ahí podemos hacer un predicado verbal compuesto. En este caso tenemos predicado verbal simple. Y como vimos, que acá no pusimos que era transitivo, y los verbos transitivos llevaban o rigen objeto directo, además te lo está pidiendo el mismo verbo, comprar algo. Entonces, el verbo va a regir objeto directo. En este caso nos queda 2 libros. 2 va con libros porque 2 es un adjetivo que modifica directamente un sustantivo. Entonces ponemos objeto directo porque es un objeto. Libros es núcleo y 2 es modificador directo porque modifica directamente al sustantivo. Bien, entonces para redondear, si queda claro estos conceptos, entonces tenemos en dos grupos podemos dividir las clases de palabras, las palabras variables y las palabras invariables. Las palabras variables son aquellas que distinguen singular o plural, masculino o femenino, tiempo, modo y aspecto. Y las invariables no distinguen esto. Entonces las palabras variables son los verbos, los sustantivos y los adjetivos. Y las invariables son preposiciones, conjunciones, adverbios, verboides y relacionantes. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en preguntar en este canal de YouTube o por los medios que conocen, por mail o por WhatsApp, y vamos a ver cómo pueden desarrollar este ejercicio. La idea es que intenten reconocer las clases de palabras y si pueden hacer este cuadro mejor, y si me van mandando de las oraciones que tienen las clases de palabras, yo les voy a ir contestando, los voy a ir guiando para que comprendan. Me interesa más la comprensión de texto, porque en este caso es muy complicado tratar de ver estos temas de lengua y hacer los ejercicios, pero la idea es que el año que viene van a ver estos temas y está bueno que tengan una idea general más allá de lo que ya hayan visto en primaria para no olvidarse y refrescar un poco. Que no los condicione si no les puede salir el tema. La idea es que practiquen para que reconozcan las clases de palabras y poder avanzar un poquito más en temas de gramática, que es muy difícil en estos tiempos de trabajar así a la distancia. Bueno, espero que les haya resultado claro. ¿Tienen alguna duda? Ya saben cómo comunicarse. Espero su dedito en alto y nos estamos viendo. Cuídense, quédense en su casa, que cada vez falta menos. Estamos en la parte más complicada de esta pandemia, pero cada vez falta menos y espero que podamos reencontrarnos, aunque sea unas pocas clases a fin de año.